Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte, la unidad 1. Esta segunda parte, decíamos, es las definiciones. Bueno, esto es tomado de Carlos Anaya, esta pequeña estructura gráfica que un poco nos plantea dónde estamos parados, ¿no? Nosotros sabemos que quienes trabajan o quienes tienen incumbencias en lo que es el arbolado urbano o el bosque urbano, hay un poco como dos grandes áreas, ¿no? Que es la arboricultura y la dasonomía o la silvicultura urbana. La arboricultura es más una rama de la horticultura, como ven ahí, es un desprendimiento de la horticultura del paisaje. Y la dasonomía, o la dasonomía urbana, la silvicultura urbana, es una parte de justamente esta ciencia que es la dasonomía, que nada tiene que ver con la horticultura. Es decir, no es que nada tienen que ver, sino que son parte de las ciencias de las plantas, pero son dos ramas diferentes. Bueno, un poco las definiciones serían las siguientes. ¿A qué denominamos dasonomía urbana? Bueno, es la ciencia que trata de la ordenación de los bosques y árboles dentro y alrededor de los centros de población. Parte de estudiar los beneficios derivados de los árboles urbanos, que veíamos recién, los impactos que sobre ellos causan las múltiples actividades domésticas, de construcción, vehiculares e industriales, las medidas de prevención, mitigación y corrección de esos problemas, y los métodos para lograr un adecuado manejo y administración de esos recursos. Es decir, la dasonomía urbana, de algún modo, es esto, es partiendo del estudio de los beneficios derivados de los árboles urbanos y de los impactos que las actividades humanas causan sobre ellos, es decir, el resto de la infraestructura, cómo prevenir, cómo mitigar y cómo corregir esos problemas. Eso es un poco el objetivo, es decir, supóngase, bueno, roturas de raíces, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para remediar eso, para evitarlo, para mitigar ese problema? Interferencias con el cableado, bueno, eso es un poco. La silvicultura urbana, vamos a ver ahora en la siguiente placa la definición un poco más correcta, pero es la práctica del cultivo de los bosques. Es una especie de rama de la dasonomía urbana. Y la arboricultura concierne al cultivo, cuidado y manejo de plantas leñosas, particularmente árboles, arbustos y enredaderas. La arboricultura un poco apunta más al árbol individual, es decir, a las técnicas correctas de poda, a cómo podar, el estudio del árbol en sí, digamos, de la fisiología, de cómo responde ante un determinado estímulo, ante un determinado daño, por ejemplo, cómo plantarlo, cómo el mecanismo de plantación. Bueno, eso un poco es la arboricultura. Es decir, la arboricultura trata un poco más sobre el árbol individual. La dasonomía y la silvicultura resuelven o intentan explicar o intentan resolver el componente urbano de los árboles, tanto individuales como en grupo de bosques. Es un poco más, un concepto más genérico, si se quiere. Bueno, hay una definición un poco más larga, pero que está interesante. Fíjense, la silvicultura urbana entonces es una rama especializada de la silvicultura. Su finalidad es el cultivo y la ordenación de árboles con miras a aprovechar la contribución actual y potencial que estos pueden aportar al bienestar de la población urbana, tanto desde el punto de vista fisiológico como sociológico y económico. En un sentido más amplio, el concepto de silvicultura urbana se refiere a un sistema múltiple de ordenación que incluye, en algunos casos, las cuencas hidrográficas, los hábitats de las especies animales silvestres, las oportunidades de esparcimiento al aire libre, el diseño del paisaje, la recuperación de los desechos en el ámbito municipal, lo que veíamos hace un rato que les comentaba de los efluentes, mantenimiento de los árboles en general y el aprovechamiento de los productos forestales, madereros y no madereros. En algunos casos puede pasar esto, como frutos, leña, biomasa. Entonces, un poco en la silvicultura urbana se van a fusionar la arboricultura, la horticultura ornamental, la ordenación forestal
Y además tiene una estrecha relación con la arquitectura paisajística y la ordenación de parques. Por lo tanto, es un enfoque multidisciplinario. Esto es lo importante de esta definición, es decir, la silvicultura urbana que viene a resolver o intenta resolver la interacción del árbol y el bosque urbano con el resto de la infraestructura. Y para eso necesita que el enfoque sea multidisciplinario, no es un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo, un paisajista, sino que son todos los actores, arquitectos, ingenieros civiles, los planificadores, digamos, los que permiten ¿cómo se llama? La ordenación o la gestión de ese bosque urbano, de ese arbolado urbano. Un poco es, por eso decimos que es una especie de una rama de una ciencia, una disciplina, ¿no? Una ciencia que conjuga otras disciplinas. Esa es un poco es como una especie de director técnico, una cosa así. Pero esa es un poco la definición. Más que nada las definiciones a mí me parecen no súper importantes, pero sí creo que nos permiten entender dónde estamos parados. Van a encontrar términos como en inglés, si alguno lee en inglés, urban forestry, lo que nosotros denominamos de silvicultura urbana o de taxonomía urbana, en los términos en inglés aparecen como urban forestry. Bueno, este árbol un poco resume eso, esta interacción o estas definiciones. Ahí fíjense, es una plaza donde la plaza es el árbol. Después tiene otros componentes de la infraestructura verde, como es ese cantero cargado de florales, hay arbustos y demás, pero lo importante ahí es el árbol, el que da sombra, el que estructura ese espacio es ese gran árbol. Entonces nosotros ahí vamos a aplicar técnicas de la arboricultura para resolver situaciones que se pueden plantear con el árbol, poda, por ejemplo, controles sanitarios, de plagas, de enfermedades, problemas en el sistema radicular, por ejemplo, y técnicas de la silvicultura, de la taxonomía, cómo impacta ese árbol en el entorno, en el alumbrado. Entonces veremos a ver cómo ajustamos, si bajamos las luminarias para no tener que podar, las roturas de vereda, distintos materiales que podemos usar, la descompactación del suelo. Bueno, fíjense cómo hay un pequeño ejemplo en ese gran árbol, en esa impronta que da en ese espacio ese árbol. Bueno, y de la arboricultura en realidad lo que podemos decir, y un poco a lo que apunta este curso también, es a explicar las diferencias de la arboricultura tradicional versus la arboricultura moderna. Es decir, durante muchos años la arboricultura, como estaba relacionado con la horticultura, si se quiere, ornamental, tiene bases en eso, ¿no? En la horticultura y la fruticultura. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Pero entonces la arboricultura tradicional, como partía de la horticultura y la fruticultura, todas las técnicas de poda y de tratamientos sanitarios un poco estaban referidos a esa metodología, ¿no? Y fíjense qué objetos tan distintos, ¿no? Porque yo con la fruticultura, el objeto de la fruticultura es la producción, ¿no? La producción de frutos, de lo que sea, de un arbusto, de un árbol, pero producción de frutos. Entonces toda su técnica está orientada en esa función, en producir mejor calidad y cantidad de frutos. Nosotros, si estamos pensando en los beneficios que genera y que yo tengo que maximizar esos beneficios del árbol, sombra, disminución de temperatura, disminución de ruidos, nada tiene que ver con la producción de frutos. Entonces fíjense cómo ya ahí descubrimos que la arboricultura tradicional poco tenía que ver con lo que buscábamos resolver. Bueno, también aparecía en la práctica de la dendrocirugía, la limpieza de heridas. Vamos a ver que eso hoy no tiene ningún tipo de asidero, porque de hace unos 30, 40 años más, incluso un poquito más para acá, muchos investigadores han encontrado reacciones del árbol, lo que se llama la compartimentación de heridas, que explican un poco esto y que nos hace entender que la limpieza de heridas nada tiene que ver. Es decir, tratábamos el árbol como un tejido vivo de un animal y en realidad son completamente distintos.
También la arboricultura tradicional tenía situaciones basadas en conocimientos populares, eso de, por ejemplo, podar los meses sin R, y en realidad poco tiene que ver con eso, con la arboricultura. Otro problema es la poda sin objetivos claros, haciendo hincapié en la poda, ¿no? Fíjense que yo creo que la poda es el elemento que más afecta a los árboles en el ámbito urbano. Vamos a ir viéndolo, pero van a ver que es el que más afecta. Y no había objetivos claros. Se podaba porque se podaba, o todavía se sigue haciendo, ¿no? Se poda porque hay que salir a podar. Pero digamos, ahí había muchas cosas. Esto fíjense lo del encalado de árboles, o sea, situaciones que nada tienen que ver, o que tenían poco asidero, si se quiere, científico, en esos tratamientos. Bueno, ¿cuáles son las diferencias con la arboricultura moderna? La arboricultura moderna se basa en la comprensión de la biología y la fisiología del árbol. Entiende al árbol como un sistema. Esa es un poco la idea de esto, entender al árbol como un sistema, comprender su biología, su fisiología, y a partir de eso tomar decisiones o resolver problemas a partir de esas situaciones. Alex Yago, que es se denomina el padre de la arboricultura moderna, era un técnico del Servicio Forestal de los Estados Unidos, que un poco fue el que empezó a hablar de esto de la compartimentación de heridas en árboles. Esto después se fue puliendo, por decirlo de algún modo, con otros investigadores, pero Alex Yago fue si se quiere, uno de los principales desmitificadores de todos estos mitos de la arboricultura tradicional, y todo con base técnica, con base científica, ¿no? con una apoyatura científica. Después vinieron otros investigadores, sobre todo hay una escuela alemana que tiene mucha presencia, que también estudió esto de la compartimentación, pero también las resistencias y los esfuerzos de los árboles ante los vientos, que fueron desarrollando esta parte de la arboricultura moderna. Hay una tercera escuela, si se quiere, que es la escuela francesa, que un poco apuntó, uno de los principales es Francis Hallé, que digamos, fue el que desarrolló los principios de la arquitectura arbórea, comprender cómo los árboles van creciendo, van generando su estructura, y cómo eso está un poco predeterminado, ¿no? Eso fue un poco la escuela de la arquitectura arbórea. Entonces la arboricultura moderna hoy que plantea principios de mínima intervención, es decir, la mínima intervención posible sobre los árboles es la base fundamental, y que esas intervenciones tengan siempre objetivos claros. Esa es la clave también, tener un objetivo claro en la intervención. Si vamos a podar raíces, ¿por qué? Comprender qué va a pasar. Y por último también esto de los árboles sometidos a cargas estáticas y dinámicas, y el estudio de esas fuerzas. Nosotros cuando podamos, ya sea una copa o una raíz, estamos generando modificaciones en la estructura, en la resistencia de la estructura. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, fíjense algunos ejemplos de lo que denominamos arboricultura tradicional. En esta figura es un tronco que estaba ahuecado y se rellenó con cemento. Eso no resuelve nada, no ayuda en nada, al contrario, hasta puede ser un problema. Pero eso es ese pensamiento dendroquirúrgico, digamos, que nada tiene que ver. El encalado o la pintura con cal de los árboles, que en algunos casos se dice que es para controlar hormigas, otros dicen que en su momento, hace muchos años, evitaba la tuberculosis. La verdad que todo con muy poco asidero científico, ¿no? Todo muy de transmisión popular. Esto de cicatrizar heridas, esto es muy de la fruticultura, y en la arboricultura hoy sabemos que poco tiene de aporte. Ningún tipo de pasta cicatrizante, menos esas que se utilizan mezclas de barro.
Sí, está probado. En algunos estudios aparecen como que en grandes cortes grandes, muy grandes, es decir, de troncos de ramas muy grandes que se cortan, puede tener algún efecto, pero en líneas generales, en la mayoría de las podas no tiene ningún sentido. Bueno, y como decíamos, la arboricultura moderna se basó en esto de estudiar la compartimentación de árboles, ya lo vamos a ver en la unidad correspondiente de esto. Pero básicamente la compartimentación, lo que se entendió es que los árboles tienen un mecanismo de aislación de una infección. Así como los animales cicatrizan sus heridas, los árboles aíslan las infecciones. También estudios de poda, por ejemplo, fíjense, esta imagen es un árbol sin poda y ese mismo árbol con una poda y los efectos de distintas velocidades de viento, cómo se comporta esa poda. Fíjense que esto un poco es la arboricultura moderna, ¿no? Estudios, aplicaciones de técnicas a las situaciones corrientes que después nosotros tenemos que resolver, ¿no? En este caso, fíjense también las técnicas apropiadas de poda, de corte, de poda de una rama, por ejemplo, cortes mal hechos como este que está muy al ras del tronco y este que respeta la arruga y el cuello de la rama. Eso después lo vamos a ver, pero todo eso fue desarrollándose con el tiempo, no es algo que apareció de un día para el otro. Yo les diría que podemos hablar de arboricultura moderna de unos 40 años hacia acá, más o menos, fines de los años 70 hacia acá, es cuando se desarrolla con fuerza estas cuestiones de la arboricultura moderna, ¿no? Bueno, para ir cerrando esta unidad, vimos básicamente los beneficios del arbolado, la importancia de la infraestructura verde en el ámbito urbano, y vimos también las definiciones de los términos, digamos, de la arboricultura, de taxonomía y silvicultura. A mí me importa recalcar esto, ¿no? Que el arbolado urbano y perurbano es un servicio público, es decir, es un elemento más de la infraestructura urbana. Nos tiene que quedar muy claro eso, es decir, es un servicio público y como tal aporta innumerables beneficios a la vida urbana, y entender que estos beneficios en algunos casos pueden convertirse en diservicios si no se gestiona correctamente el arbolado. Es decir, esto que hablábamos de entender la transversalidad, de que todos deben conocer la importancia del arbolado, para no hacer las cosas mal. Es muy importante que la gestión del arbolado sea bien realizada. Y por tanto, todos deben conocer eso. Para eso es muy importante tanto la educación, la difusión de conocimientos y la participación ciudadana. Es muy importante eso también, que los habitantes de una ciudad, de todas las edades, participen y tengan conocimiento. Es muy importante llegar y transmitir la importancia del arbolado, los beneficios a los chicos, a los habitantes. Muchas veces la gente reacciona o realiza intervenciones sin conocimiento del arbolado por desconocer cómo reacciona ese árbol. Cuando alguien explica qué es lo que pasa, por qué pasa, esas reacciones dejan de realizarse. Bueno, entonces ahí cerramos la unidad número 1.